Buenas chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy estamos en otro video para explicar unos ejercicios de vectores, porque sé que ya le mandaron el práctico hace una semana, creo. Y bueno, aquí les traigo tres ejercicios que a mí me parecieron interesantes, porque los demás, la mayoría son de serie. Por ejemplo, este de Fibonacci. En un vector hay que acumular con los que sean de Fibonacci. Y bueno, Fibonacci sería un número entero. Lo único que tendrían que hacer es pasar con un ciclo, verificar lo que sean Fibonacci y bueno, ya hacer la fórmula de la serie. Así que no me pareció tan nuevo. Pero lo que vamos a hacer son el 4 que dice encontrar el menor de versiones múltiplos de x, y el 5 que dice de dos vectores hacer la unión, ¿no? Eso me pareció también interesante. Y el 10 que es invertir. Porque, bueno, como digo, los demás son serie. Y este también está interesante, pero no lo hice. El 9 para verificar si es base de. El número es base de cierta base, ¿no? Por ejemplo, base 2 tanto. Y bueno, vamos a explicar primero el 4. El 4 dice encontrar el elemento menor de las posiciones de múltiplo de x de un vector. ¿A qué se refiere esto? Bueno, aquí tenemos un vector. Estos son posiciones, no son valores, ¿ok? Son 10 posiciones. Y si te dice encontrar el menor de las posiciones múltiplos de 3, evidentemente tenemos que buscar en las posiciones múltiplos. El primero sería el 3, luego sería el 6, luego sería el 9 y bueno, no hay más. Entonces, así, ¿no? Si nos dice múltiplos de 7, solo hay 7 y sería el único porque en 10 solo hay dos múltiplos, ¿no? En ese rango. Así que bueno, eh, ya explicamos lo de la clase de vectores. También expliqué cómo cambiar de formulario, porque fíjense que tengo dos, uno de números enteros. Pero bueno, si no saben, vean el anterior video y ahí lo explico. Así que, ¿cómo lo hice? Bueno, el múltiplo va a ser el parámetro, ¿no? Del ejercicio, porque eso puede cambiar, puede ser múltiplo de uno, de 2, de 3, etcétera. Luego tenemos la parte de las variables locales que nos ayudan en el proceso de este procedimiento. Bueno, en este caso es función, porque lo que retorna es el menor. Entonces, fíjense, función. Y recuerden que la función tiene que ser del mismo tipo de que se retorna. Así que lo voy a guardar en el menor, la variable menor, nuestro resultado. Y posición va a ser, evidentemente eso, la posición que va a ir avanzando. Menor lo voy a tomar por defecto como el primer valor de la primera posición múltiplo, que evidentemente es x. Y posición la voy a igualar a x, porque es la posición inicial la x, ¿no? Si es posiciones múltiplo de 1, ¿cuál va a ser la primera posición? El 1. Si es de 3, va a ser 3, etcétera, etcétera. Luego, para avanzar a través del vector, no uso for. ¿Por qué? Porque sería hacer más lento el procedimiento. Porque sí es cierto que el for se puede hacer también no de uno en uno, sino de tantos en tantos, pero me pareció el while más interesante. Aunque en realidad sería bueno usar el for, pero bueno. Ustedes pueden investigar cómo hacer que el for avance no de uno en uno. El while va a ser mientras la posición sea menor o igual a n, porque por ejemplo la n, como vimos aquí, podría ser el número 10, o sea, 10 elementos. ¿Qué pasa si nos dice múltiplos de 7? Bueno, venimos aquí y ya no hay más, entonces termina. Y luego de 7, ¿qué sería? Sería 14. Pero ya no es menor que n, que sería 10, entonces no va a entrar. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, es múltiplo de 5? Venimos a 5 primero, es menor que n, y luego venimos a 10, que casualmente es la n, porque 10 también es múltiplo del 5. Así que por eso es que pongo menor o igual, porque puede que se dé la casualidad de que sí llegue a la n exactamente, ¿no? Luego verifico cada elemento de la posición múltiplo si es menor al menor, ¿no? Y si lo es, quiere decir que es mucho menor, vaya la redundancia, y bueno, lo reemplazo, ¿no? Lo actualizo al menor. Finalmente, lo único que nos queda sería avanzar la posición de múltiplo en múltiplo. Y eso se lo hace
Podrían hacerlo multiplicando y avanzando la posición en uno o simplemente sumándole x, que es el valor, ¿no? Del múltiplo. Termina el while y luego al final ya tendría el menor y lo retorna. Esa es la función facilita, sin complicarse. Bueno, podemos ver cómo está en la parte del formulario. Yo lo hice aquí, está. Y aquí está donde está el cursor. Simplemente es una función, no hay mucho que codificar en la parte del formulario. Probémoslo. Uy, me fijé dónde está el Xbox. Ah, el 1. Probémoslo con el ejemplo de aquí. Es un vector de no sé cuántos elementos, 3, 6, 9, 12 y múltiplos de 3. Entonces, 12 elementos del 1 al 15. Se carga, se descarga y aquí tengo el vector y ahora le digo quiero que sean de los múltiplos de 3 me dé el menor. Simplemente ejercicio 4 y sale que el menor es el 4, fijémonos. 3, 6, aquí está el 4, 9, que es otro 4, 12. Entonces el menor evidentemente es el 4, ya sea... Y sería este, ¿no? Porque fíjense que luego viene este, pero no es el menor, así que... Bueno, da igual, ¿no? El 4 igualmente. Bueno chicos, ahora expliquemos el número 10, que dice invertir los elementos del vector en el rango A y B. A ver, este es más fácil, ¿no? Entonces nos dan rangos, por ejemplo, 3 y 8. Y aquí es invertir. 16, 14, 12, 10, 8, 6 y ya invertido abajo. Y bueno, vamos a ver en código cómo se desarrolla. ¿Cómo lo hice yo acá, no? Porque puede ser que lo hagan de otra forma. Práctico ejercicio 10. A y B como parámetros, porque son dinámicos, ¿no? Din x, x es la única variable que nos va a ayudar a intercambiar. Porque bueno, ya saben que para un intercambio de dos variables se necesita una adicional, ¿no? Y luego digo mientras A sea menor a B. A es el extremo izquierdo y B el derecho. Entonces, mientras sea menor A y B, quiere decir, o sea, se traduce en que no se crucen, ¿no? O en que no sean iguales. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque aquí está B, se intercambia. Aquí está A, aquí está B, se intercambia. Aquí está B, se intercambian. Y en este punto A sigue siendo menor a B. Si siguiera, B ya no sería mayor a A, y ya sería mayor, o sea, ya no hay que intercambiar, ¿no? Entonces, por eso la condición de que A sea menor a B. Y luego simplemente hago el intercambio, como lo hacíamos en otros ejercicios de vectores, ¿no? Como segmentar o como intercalar que vimos la primera vez. Una vez intercambiado, bueno, X guarda el primer valor de A, B guarda el valor de B y B guarda el primer valor de A. Ese es el intercambio. Luego incremento A y decremento B para que se sigan intercalando, ¿no? Que es lo mismo que invertir en realidad. Y termina el while y ya estaría invertido. Y es el 10. Fíjense que este es un procedimiento. Entonces solo se ejecuta, se pasan los parámetros del textbox 1 y 2 y luego le doy descargar en otro textbox para que se vea la diferencia. Veámoslo. Como en el ejemplo, son 3 elementos del 1 al 20. Lo cargo, lo descargo y aquí está. Y igual como en el ejemplo, voy a ir de la posición 3, invertir hasta la posición 8. Invierto, no se nota mucho, ¿no? Esta es la posición 3, 6, 8. 6, 20, 5, 14, 14, 9. 6, 20, 5, 14, 14, 9. Si yo le doy descargar de nuevo, ya me lo descarga invertido. Y ahora quiero invertirlo todo para verlo mejor, hasta la posición 13. Invertimos y ahí está. 4, 12, 19, 7, 5, 9, 14, 14, 5, 20, 6, 10, 7. 4, 12, 19, 7, 5, 9, 14, 14, 5, 20, 6, 10, 7.
Uf, bueno, ahí está. Ese sería el ejercicio número 10. Bueno, ahora expliquemos el último ejercicio, el número 5. Bueno, este lo hice de último porque planeaba solo hacer dos, pero después dije, a ver, no hay que ser tan flojo, expliquemos uno más. Así que hice el 5 que dice, aplicando la búsqueda secuencial, uff, esto no lo había leído, encontrar la intersección de elementos, teoría de conjuntos. Entonces tendríamos nuestro vector 1, 2, si quieren verlo, y se hace la unión. Ya saben que es la unión, ¿no? Elementos que pertenecen ambos a los dos conjuntos. En este caso, el elemento 1 y el elemento 2. Porque 4, 5 y 4 y 5 no hay aquí, ¿no? Entonces tampoco hay allá 3, 6, 8 y 9. Evidentemente la unión sería 1 y 2. A ver, esto de la búsqueda secuencial, chicos, yo no me acuerdo, creo que es un método de búsqueda con dos punteros, pero a ver, yo lo hice así, digámoslo. De todas maneras, para que tengan otras ideas, ¿no? Aquí está, práctico ejercicio 5. En este caso, nuestros parámetros son otro conjunto, otro vector, y se crea un nuevo conjunto que va a ser en un vector vacío que vamos a añadir. Entonces este sería el otro conjunto y este es el conjunto nuevo. Se traduce como dos vectores, uno lleno y uno vacío. ¿Y qué hago? Bueno, voy de la primera posición hasta la última en el vector anfitrión, o sea, el vector de la clase que ejecuta el método. Bueno, el vector del objeto, mejor dicho, que ejecuta el método, no nos quiero confundir. Y luego digo, por cada elemento, si ese elemento en el que estoy también está en el otro vector y no está en mi conjunto nuevo porque no quiero que se repita, porque solamente tiene que aparecer una vez cada elemento de la unión, lo que hago es, esto puede confundir un poco, pero pongan atención. La longitud del nuevo vector que se va a crear aumenta en 1, que sería by.n. Esta es la notación de programa de objetos, ¿no? Objeto, atributo. Y luego digo, voy a añadir al vector del vector vacío, o sea, a este de acá, que sería by.b, a la posición de la longitud, porque la longitud al principio sería 1 y así iría aumentando. Entonces, fíjense, by.b y la posición sería by.n. Y el elemento sería el que está en los dos, ¿no? Pertenece a la unión. Para verificar que un elemento pertenezca a un vector, uso esta función que está aquí. Retorna un boolean, verdadero si pertenece, falso si no pertenece. Le envío el elemento. Y este es facilito. Asumo que es falso primero. Este es mi contador. Empieza y digo, mientras 1 sea menor o igual que a n, esto es como un for, ¿ok? Pero no es un for porque necesito salir si es que está. Mientras mientras la posición sea menor o igual a n, y mientras sea falsa la condición de que está, lo que hago es verificar si el elemento de la posición en la que es igual al elemento, entonces ya es verdad y me salgo. Pero si no es verdad, sigo incrementando y sigue entrando porque sería menor o igual a n y sería falso. Una vez lo pilla, se sale. Y retorno la respuesta, sea falso o sea verdadero. Porque si no hay, nunca va a ser true la respuesta y listo. Entonces, eso, otra vez, repito, verifico que el elemento en el que estoy también pertenece al otro vector y que no pertenezca a mi otro conjunto, o sea, al otro vector, porque no quiero que se repita, simplemente eso. Y luego, si se cumplen las dos condiciones, hago incremento la longitud del nuevo vector y añado el elemento. Esto de la notación puede que se confundan mucho, pero es fácil. Cada vector bx y by tienen atributos. Para referirnos a esos atributos, que recuerde que son el vector y la n,
es con el punto, ¿ok? Entonces, no se confundan. Por ejemplo, aquí digo n simplemente, pero es porque es la n del vector anfitrión, o sea, del que llama al procedimiento. Y eso. Y ahora la parte del formulario, hay algo que tengo que mencionar y es que tengo que crear dos vectores más. Y para esos dos vectores, a ver si funciona esto, ay por Dios. Tengo que hacerle un cargar y un descargar. Este es el vector número 2. Aquí está su cargar. También está su descargar. Al vector 3 solo le hice cargar. Digo, descargar. Porque se carga automáticamente en el procedimiento. ¿Y cómo es la llamada? La llamada es esta, ejercicio 5, un procedimiento. Pero le paso un vector 2 y un vector 3 que están aquí. También los inicializo cuando se carga el formulario. Así que no es difícil, solo un poquito largo. Hay que hacer el cargar y descargar de los otros vectores. Y probémoslo. A ver cómo está en el ejemplo. De 4 elementos y de 6 elementos del 1 al 4 y 1 al 9. Ya me olvidé. 4 elementos del 1 al 4, bueno, 5 primero. Este sería mi vector number 1. Y luego 6 elementos del 1 al 9. Este sería mi vector número 2. 4 elementos, 6 elementos. Y ahora simplemente lo que hago es hacer la unión. Ya está hecha la unión y ahora tengo que verlo. Y evidentemente son 2 y 3. Aquí no existe el 4 y aquí arriba no existe el 7, así que esa sería la unión. Y bueno chicos, lo demás, lo único que queda es practicar. Ya vimos intercalación, segmentación, ejercicios donde interviene más de un objeto vector. Y creo que el formulario no debería haber problemas, sigue siendo lo mismo. Luego para matrices tal vez van a tener que aprender unas cosas más, pero para vectores creo que hemos visto lo suficiente. Si hacen los dos prácticos, porque que yo sepa son dos de vectores, no va a tener ningún problema. Así que los animo a practicar para su parcial. Y si no entienden algo, me lo pueden hacer saber. Nos vemos en el próximo video.